El sonido de una cubeta metálica golpeando el suelo rompió la calma del pasillo alfombrado del piso ejecutivo. Frascos de limpieza rodaron descontroladamente. Uno chocó contra una pared blanca impecable. Un hombre con traje azul marino y portafolio de cuero se detuvo en seco, con el ceño fruncido. Alzó la vista. Frente a él, una mujer embarazada de uniforme turquesa se arrodillaba, temblorosa, recogiendo los envases esparcidos con manos torpes. Alejandro Torres, magnate del sector inmobiliario, estaba acostumbrado a escenarios de lujo y control absoluto, pero esas escenas no tenían ningún sentido. ¿Valeria? La mujer levantó el rostro lentamente. Ojos grandes, negros, asustados. Labios entreabiertos, como si también lo reconociera, pero no quisiera hacerlo. Por un segundo, el tiempo se detuvo. Valeria apartó la mirada, se levantó como pudo y huyó sin decir palabra. Alejandro se quedó paralizado, mirando cómo la mujer que había sido su esposa desaparecía por el pasillo con pasos torpes, una mano sobre el vientre redondeado. Su corazón, normalmente blindado, dio un salto doloroso. El resto del día pasó como en automático. Reuniones, contratos, café caro, pero la imagen de Valeria, embarazada y uniformada, se colaba entre los pensamientos de Alejandro como una gota persistente sobre piedra. Esa noche, en la suite presidencial, abrió una garrafa de whisky añejo y se sentó frente al ventanal que mostraba las luces de la ciudad. Desde esa altura, todo parecía ordenado, controlable, como su vida, pero no podía dejar de preguntarse, ¿qué hacía Valeria limpiando pisos en un hotel? ¿Y ese embarazo? 3 años atrás, se habían separado tras una serie de discusiones, sin retorno. Él, obsesionado con su ascenso, no supo ver el desgaste. Ella, cansada de ser ignorada, empacó sus cosas sin dramatismos. Firmaron el divorcio en silencio, sin pelea por bienes ni lágrimas. Alejandro pensó que ella se mudaría, rehacería su vida, quizá con alguien más. No imaginó verla otra vez, menos así. A la mañana siguiente, bajó al lobby con una excusa: revisar un detalle de la reservación, pero en realidad buscaba verla otra vez. ¿Se encuentra la señorita Valeria Mendoza trabajando esta mañana?, preguntó, fingiendo desinterés. La recepcionista, una joven distraída, respondió: no, tenemos a nadie con ese nombre registrado. Pero Alejandro sabía lo que había visto. No estaba loco, esa mujer era Valeria, cambiada, más delgada, con ojeras, pero inconfundible. Decidió esperar. Horas después, mientras tomaba un espresso en el restaurante del hotel, la vio pasar discretamente por un corredor lateral. Su figura recta, aunque más lenta por el embarazo, era inconfundible. La siguió. Ella entró a la lavandería del personal. Alejandro dudó unos segundos. Luego caminó hacia la puerta gris con letrero de «Solo empleados». Empujó con decisión. Valeria estaba de espaldas colocando sábanas en una máquina industrial. Al escucharlo entrar, se congeló. «Valeria», dijo él en voz baja, como si su nombre fuera una confesión. Ella se volteó lentamente. Su expresión era tensa, defensiva. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella sin ocultar su incomodidad. «Podría preguntarte lo mismo. ¿Por qué estás trabajando?» «Estoy trabajando, Alejandro. ¿Eso te sorprende?». El tono cortante lo desarmó, pero no se fue. «Estás embarazada», dijo mirando su vientre. Muy observador, hubo un silencio espeso. «¿Es mío?». Valeria apretó los labios. Su respiración se aceleró. «No tienes derecho a preguntar eso. No después de cómo terminamos. Solo. Necesito saber». «No, no necesitas. Ya tuviste la oportunidad de estar presente. Elegiste otra cosa». Alejandro sintió una punzada en el pecho. No estaba acostumbrado a que alguien le hablara así. Pero lo peor era que ella tenía razón. «Déjame ayudarte», dijo dando un paso hacia ella. «No estoy pidiendo ayuda. Solo déjame en paz». Y antes de que él pudiera responder, Valeria tomó una carpeta de encima de una mesa, se la lanzó al pecho y salió del cuarto con pasos rápidos. Alejandro abrió la carpeta confundido.
Dentro había una hoja doblada. Era una copia de una ecografía y una nota escrita a mano. No te preocupes. Este hijo no va a interrumpir tu perfecta vida. Esa noche, Alejandro no durmió. Pasó horas repasando cada palabra, cada silencio del pasado. Había sido un esposo distante, dedicado a sus negocios, sí, pero ausente emocionalmente. Valeria lo había dicho muchas veces, y él, siempre con argumentos racionales, había minimizado sus sentimientos. Ahora ella cargaba una nueva vida en su vientre, y no sabía si era suya. Y si lo era, el pensamiento lo golpeó como una ola helada. ¿Y si lo era? Al amanecer bajó de nuevo al lobby. Quería verla, hablar sin tensión, explicar, si es que había algo que explicar. Pero ella no apareció. Preguntó discretamente a una empleada de limpieza, quien con una mirada rápida murmuró: «Valeria está en el turno de la tarde, pero no creo que quiera verte». Alejandro asintió resignado, subió a su habitación, miró la ciudad desde el ventanal. En su mente seguía viendo aquella cubeta caer y a Valeria agachada, recogiendo los frascos con una dignidad rota. Esa tarde, a las 6:15, volvió a bajar y esperó. A las 6:15 en punto, Alejandro se sentó en uno de los sillones de cuero del lobby, justo frente al ascensor del personal. Fingía revisar correos en su teléfono, pero cada vez que se abría una puerta o pasaba una empleada, levantaba la vista como un resorte. Minutos después, Valeria apareció, con el mismo uniforme turquesa, una carpeta bajo el brazo y el rostro cansado. Su andar era lento, como si el embarazo comenzara a pesar más cada día. Alejandro se puso de pie. Instintivamente, ella lo vio y frunció el ceño. «¿Otra vez aquí?», dijo sin detenerse. «Solo quiero hablar», respondió él, siguiéndola, con pasos medidos. «Ya hablamos todo lo necesario». «No, no hablamos nada. Solo gritamos y nos lanzamos reproches. Y me lanzaste una carpeta». Valeria soltó un suspiro largo, exhausto más del alma que del cuerpo. «¿Qué esperas oír de mí, Alejandro? Que lamento estar así, que necesito que vengas a salvarme. No quiero salvarte, Valeria, solo entender». Ella se detuvo. «¿Entender qué?». Él tragó saliva. «¿Qué pasó contigo? Con nosotros. ¿Y ese bebé?». Valeria bajó la mirada hacia su vientre. Acarició su barriga con un gesto inconsciente, protector. «No tengo que darte explicaciones. Te fuiste cuando más te necesitaba. No con tu cuerpo, no literalmente, pero te fuiste. Y yo me cansé de llamar». Alejandro no supo qué responder. Sentía el peso de cada palabra de ella como si fuera una sentencia. Ella tenía razón. Durante los últimos meses del matrimonio, él se había encerrado en reuniones, llamadas, proyectos, como si su mundo fuera más importante que el de ella, como si sus silencios fueran suficientes para mantener viva la relación. «¿Y por qué no dijiste nada antes de irte?», preguntó con voz baja. «Porque ya te había dicho todo muchas veces, y tú no escuchabas. Solo asentías con la cabeza y luego volvías a mirar tu celular. Una mujer se cansa de hablar con las paredes». El ascensor se abrió. Ella se metió sin mirarlo. Alejandro no la siguió. Solo se quedó ahí, sintiendo un vacío familiar, uno que creía enterrado desde hacía años. Esa noche, en la suite, Alejandro volvió a abrir la carpeta con la ecografía. Se detuvo a mirar el pequeño bultito grisáceo en la imagen. «Perfil de 30 semanas», decía la anotación médica. 30 semanas. Hacía 8 meses exactos que él y Valeria habían tenido una última conversación en su departamento. Una cena silenciosa, una discusión por algo trivial. Y luego, en medio de la rabia, un momento de debilidad. Una noche compartida. Despedida, amarga. Era posible. Al día siguiente Alejandro canceló 2 reuniones, algo que no hacía desde hacía años. Tomó su auto y manejó hacia el barrio donde Valeria solía vivir. Edificios antiguos, paredes despintadas, ventanas con cortinas viejas. El contraste con su mundo era brutal. Preguntó a un comerciante de la esquina:
quien lo miró con desconfianza al ver el auto de lujo. «¿Valeria Mendoza?», repitió el hombre. «Sí, vive en el edificio B, segundo piso, pero no está mucho. Trabaja todo el día en el hotel nuevo». Alejandro agradeció y se acercó al edificio. Subió por una escalera angosta, oxidada, frente a la puerta 2B. Vio una caja con sobres acumulados, un buzón lleno de avisos de cobro y un pequeño juguete de peluche colgado en la perilla. Golpeó suavemente. Nada. Dejó un sobre con su tarjeta personal y una nota. «Cuando estés lista, para hablar estaré aquí. No quiero cambiar tu vida, solo entenderla». Esa noche Alejandro cenó solo en el restaurante del hotel. En la mesa junto a la ventana, la ciudad parecía lejana, indiferente. Recordó los inicios con Valeria. Había sido su asistente en una constructora pequeña. Inteligente, creativa, con esa sonrisa que derribaba muros. Él se enamoró sin planearlo. Contra los consejos de todos, se casaron. Vivieron 3 años intensos, hasta que sus prioridades empezaron a separarlos. «Estoy sola contigo», le había dicho una vez. «Eres un satélite orbitando tu propio ego». A las 10 de la noche recibió una llamada al teléfono del hotel. Era de recepción. «Señor Torres, una señora dejó esto para usted». Dijo que no quería hablar, pero quería que lo tuviera. Era otro sobre. Subió a su habitación. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro, una foto. Ellos dos, en la playa. Valeria abrazada a él, riendo con los ojos cerrados. Atrás, el mar brillante. Al reverso, escrito a mano, con tinta azul. A veces el amor no muere, solo se esconde detrás del silencio. Alejandro se sentó en el borde de la cama, sin poder controlar el nudo en su garganta. Al día siguiente, la buscó en la lavandería. No estaba. Un supervisor le informó, sin mucho interés. La señora Mendoza pidió cambiar de turno. Ya no. Trabaja por las mañanas. Dijo que era por razones médicas. Solo entra por la tarde, pero está en sus últimas semanas. Pronto saldrá de incapacidad. Alejandro asintió. Caminó por los pasillos del hotel sin rumbo, como si buscara respuestas en el mármol frío. Sabía una cosa con certeza. Ya no podía ignorar lo que sentía, ni lo que había hecho. Esa tarde se sentó en la sala de espera del hotel otra vez, y esperó otra vez. El reloj marcaba las 6:30 cuando Alejandro volvió a verla. Valeria cruzaba el pasillo con una bandeja de sábanas dobladas, un poco encorvada por el peso del embarazo. No lo notó hasta que estuvo casi frente a él. «Otra vez tú», dijo con cansancio, sin detenerse. «No me ignores, Valeria. Necesito hablar contigo. No hay nada que decir». «Entonces, ¿por qué me dejaste esa foto?». Ella se detuvo en seco. «Porque pensé que quizás querías recordar algo bueno, pero ya fue suficiente. Esto no cambia nada, Alejandro». «Sí, cambia. Todo. Necesito saber si ese hijo no es tuyo», interrumpió ella con una fuerza repentina. «¿Eso querías oír?». Alejandro sintió la punzada. No por la frase, sino por el temblor que acompañó su voz. Estaba mintiendo. «No te creo», respondió él dando un paso más cerca. «Tus ojos dicen otra cosa. No tienes derecho a leerme. Perdiste ese derecho». Una camarera pasó por el pasillo mirándolos con curiosidad. Valeria bajó la voz, visiblemente molesta. «Si quieres seguir jugando al Redentor, hazlo con otra persona. Yo no soy tu proyecto de caridad». «No es caridad. Es responsabilidad. Es algo que no sabía que aún me importaba tanto». Ella apretó los labios. Por un momento pareció a punto de llorar, pero no lo permitió. «Te agradezco la preocupación, pero ya tengo todo bajo control». «¿De verdad?», preguntó él con suavidad, mirando su cuerpo agotado. «¿Cuándo fue la última vez que dormiste? ¿Más de 5 horas? No es asunto tuyo». «¿Y comiste algo hoy?». Valeria titubeó. «¿Sí? ¿Qué comiste?». Ella se quedó en silencio. Bajó la mirada. No dijo nada más. Siguió caminando, aunque con pasos más lentos. Alejandro la siguió sin hablar. Llegaron a una sala de descanso para empleados. Valeria se sentó pesadamente en una silla de plástico, exhalando con esfuerzo. Él permaneció de pie, observándola.
Estás agotada, dijo él. Estoy embarazada. Alejandro, no es un spa. Déjame ayudarte. ¿Cómo? ¿Con dinero? ¿Con una tarjeta de crédito y una disculpa tardía? No quiero que te falte nada, ni a ti ni al bebé. No me falta nada, me gritó de repente. Me faltabas tú hace años, pero ahora ya no. Un silencio tenso llenó la sala. Ella se levantó con esfuerzo. Gracias por tu preocupación, pero no quiero nada de ti. Dio un paso, y entonces todo se nubló. Valeria se tambaleó. Alejandro apenas alcanzó a sujetarla antes de que cayera. Su cuerpo se dobló hacia él como una muñeca sin fuerza. Él la sostuvo entre los brazos, alarmado. Valeria, ella estaba consciente pero pálida, jadeaba. Me duele la espalda y el vientre. Alejandro sin dudar la cargó en brazos. Salió corriendo al pasillo gritando: «¡Necesito ayuda! ¡Llamen una ambulancia!». En minutos una camilla llegó al hotel. Valeria fue colocada con cuidado, mientras él la acompañaba, sosteniéndole la mano. «Tranquila, estoy aquí, no te voy a dejar sola», decía, aunque ni él sabía si hablaba para ella o para sí mismo. Los paramédicos dijeron que debía ir al hospital más cercano. Alejandro no soltó su mano en ningún momento. Durante el trayecto, ella se mantuvo en silencio, con los ojos cerrados, pero su mano, débil, seguía aferrada a la suya. En el hospital la llevaron directo a evaluación obstétrica. Alejandro se quedó esperando en una sala blanca, con olor a desinfectante. Su celular vibraba sin parar. Mensajes de Carlos, su socio, preguntando por el contrato pendiente, por la cena con los inversionistas japoneses. Alejandro no respondió ninguno. Una enfermera salió minutos después. «Está estable, pero debe quedarse en observación. Tiene amenaza de parto prematuro. ¿Y el bebé? Está bien por ahora, pero necesita reposo absoluto, nada de esfuerzos, ni estrés». Alejandro asintió. «¿Puedo verla?». «Solo unos minutos. Está débil». Cuando entró a la habitación, la encontró acostada con suero en el brazo. Tenía los ojos cerrados. Se acercó lentamente. Ella los abrió. «¿Qué haces aquí?». «No me iba a ir», respondió él. «Menos ahora». Ella giró el rostro hacia la ventana. «No, necesito que juegues a ser el héroe». «No soy un héroe, Valeria. Estoy aprendiendo a no ser el imbécil que te perdió». Ella lo miró por el rabillo del ojo, por primera vez, sin rabia. «Me caí por mi cuenta, Alejandro. No tienes que cargar con eso, pero quiero hacerlo». Ella soltó una risa amarga. «¿Y qué vas a hacer? ¿Pedir perdón? ¿Comprar un departamento para mí y el bebé? ¿Inscribirme en clases de yoga prenatal?». Él suspiró. «No sé. Solo sé que no quiero seguir siendo un espectador». Valeria no respondió. Cerró los ojos, cansada. «Estoy cansada. Ha de esperarte», susurró. Él se acercó con voz firme pero suave. «Entonces no esperes. Solo déjame caminar contigo, aunque sea tarde». Ella no respondió, pero tampoco lo echó. Cuando salió del cuarto, Alejandro sabía que algo dentro de él había cambiado. Por primera vez en años, su agenda no era lo más importante. Por primera vez, quería quedarse en un lugar, por alguien. El hospital no tenía habitaciones privadas disponibles, así que Alejandro, sin pensarlo 2 veces, sacó su celular y llamó al gerente del hotel. «Necesito una habitación acondicionada con todo lo que una mujer embarazada en reposo pueda necesitar. Inmediatamente». El tono de Alejandro no dejaba lugar a discusión. En menos de 2 horas, Valeria fue trasladada a la habitación 1408 del hotel, una de las más tranquilas del piso ejecutivo. Médicos privados, enfermera de guardia, dieta especial. Todo estaba cubierto, pero al despertar y descubrirlo, Valeria no se sintió agradecida, sino expuesta. «No tienes derecho a controlar todo», dijo apenas vio a Alejandro sentado junto a la ventana. Él se levantó como si esperara ese reproche. «No intento controlar nada, solo quiero que estés cómoda. Esto no es comodidad, es vigilancia. Nadie te está vigilando, Valeria. Solo estoy intentando ayudarte». «¿Ayudarme? ¿Para limpiar tu conciencia? Porque si es eso, puedes irte ahora mismo.
Alejandro respiró hondo. No sé si puedo limpiar mi conciencia, pero sí sé que si te pasa algo a ti, o al bebé, y yo no hice nada, no me lo voy a perdonar nunca. Valeria bajó la mirada. Había algo distinto en su voz. No era arrogancia, no era lástima, era miedo, miedo real. No me malinterpretes, dijo ella suavemente. No estoy acostumbrada a que nadie se preocupe por mí. Ya me hice fuerte sola. Y eso es admirable, pero no significa que debas seguir sola. El silencio se instaló entre los dos, denso, pero no hostil. Valeria volvió a recostarse. Alejandro se sentó en un sillón al lado de la cama. El atardecer teñía la habitación con tonos dorados. ¿Te acuerdas de nuestra luna de miel?, preguntó él de pronto. Valeria lo miró de reojo. «¿La de Oaxaca o la de Tulum?» «Oaxaca», respondió él sonriendo. «Cuando te perdiste en el mercado y me llamaste llorando. Y tú no contestabas porque estabas regateando por una figura. De barro». Ambos soltaron una risa breve, sincera. Fue el primer momento de calma real en días. Durante los 3 días siguientes, Alejandro permaneció cerca. No invadía, no hablaba más de la cuenta, solo estaba. Llevaba libros, frutas frescas y alguna que otra tontería que compraba porque le recordaban a ella. Una tarde, entró con una cajita de música antigua. «¿Recuerdas esta melodía?». La hizo sonar. Era «Estrellita, ¿dónde estás?», la canción. De cuna que Valeria decía que su madre le cantaba cuando niña. Ella sonrió, sorprendida. «No puedo creer que te acuerdes. Me acuerdo de más cosas de las que crees». Y sin embargo, parecías olvidarlo todo cuando más importaba. El comentario no fue cruel, fue honesto. Alejandro asintió. Porque estaba tan ocupado buscando más que no me di cuenta de que ya tenía todo. Valeria lo miró con una mezcla de ternura y cautela. No quería caer en palabras bonitas, pero algo en sus ojos decía que él ya no era el mismo. Esa noche, Alejandro durmió en un sofá pequeño junto a la ventana. No quiso irse. Valeria no se lo pidió, pero tampoco lo detuvo. A las 3 de la mañana ella despertó agitada por una pesadilla. Alejandro, medio dormido, se acercó. «¿Estás bien?». «Soñé que tenía al bebé, pero no podía sostenerlo. Se me resbalaba entre los brazos». Él se sentó junto a ella y le tomó la mano. «Eso no va a pasar. No estás sola». Ella no respondió, solo cerró los ojos. Pero no soltó su mano. Al 4.º día el médico dio buenas noticias. El bebé está estable. Pero insistimos en reposo total hasta el parto. Nada de estrés. Valeria asintió resignada. «¿Y tú?», dijo el médico señalando a Alejandro. «Si vas a seguir aquí, sé útil, cuídala. No la hagas llorar». Ambos rieron, pero esa misma tarde, una sombra cruzó el umbral de la habitación. Carlos, el socio de Alejandro, apareció sin previo aviso. Traje impecable, rostro tenso. «Necesitamos hablar», le dijo a Alejandro. «Afuera». Alejandro miró a Valeria. Ella, incómoda, asintió. «Está bien», susurró. «Ve». En el pasillo, Carlos no se anduvo con rodeos. «¿Qué estás haciendo?». «Alejandro, lo que creo correcto». «¿Correcto? ¿Abandonar negociaciones? ¿Reagendar 3 veces con los japoneses? ¿Desaparecer por una ex que limpiaba baños? Cuidado con lo que dices. Estoy cuidando nuestra empresa, nuestra reputación. Esto va a explotar en la prensa si alguien lo huele». Alejandro lo miró con una frialdad que Carlos no le conocía. «Entonces explote. No pienso dejar sola a Valeria». «¿La amas todavía?». Alejandro no respondió. Carlos bufó. «Estás tirando todo por la borda. Por una mujer que ni siquiera sabemos si está diciendo la verdad». Alejandro se acercó, bajando la voz con firmeza. «No me importa si tú lo entiendes o no. Lo que me importa es que esta vez voy a hacer lo correcto, con o sin socios». Carlos lo miró unos segundos, luego dio media vuelta y se fue. Alejandro regresó a la habitación. Valeria lo miró con una pregunta muda en los ojos. «¿Todo bien?». Él asintió. «Sí, solo ajustando cuentas con el pasado». Ella inclinó la cabeza, curiosa. «¿Y qué dijiste?». Alejandro se sentó a su lado. «Dije que me quedo». Valeria sonrió.
solo un poco, pero bastó. La noticia no tardó en filtrarse. Algunos empleados del hotel ya murmuraban que el poderoso Alejandro Torres, ese que salía en revistas de negocios, estaba visitando a una mujer del personal todos los días, que incluso había trasladado a su susodicha a una de las habitaciones más caras del hotel, que ella estaba embarazada y que él la cuidaba. Las redes no perdonan, y mucho menos el círculo corporativo. Alguien tomó una foto. Alejandro saliendo de la habitación 1408 con un vaso de jugo en la mano y expresión de hombre normal, no de magnate. Bastó eso para encender rumores. Carlos no tardó en llamarlo. «Estamos perdiendo fuerza ante los inversionistas», dijo sin rodeos. «Piensan que estás distraído, débil». ¿Débil por cuidar a una mujer embarazada? No. Débil por dejarte arrastrar por un pasado mal cerrado. Mira, Alejandro, esto no es personal, es negocio. Estamos a punto de cerrar la licitación del nuevo complejo turístico en Cancún. Si fallas ahora, todo lo que construimos se cae. Entonces tal vez construimos sobre la base equivocada, dijo Alejandro sin alterarse. Carlos se quedó en silencio por 2 segundos. ¿De verdad piensas tirar todo por ella? Estoy empezando a pensar que lo que tiré antes fue mucho más valioso. Los accionistas van a pedir tu salida si sigues así. Que la pidan. ¿Y luego qué? ¿Vas a cambiar pañales y escribir discursos sobre segundas oportunidades? No lo sé, tal vez. Pero por primera vez en años, siento que tengo un propósito. Carlos colgó sin despedirse. Al día siguiente, Alejandro fue a su oficina por última vez, no para dar explicaciones. Fue a firmar su salida voluntaria. Lo recibió su secretaria de años, Clara, con ojos húmedos. ¿Es cierto? ¿Te vas? Es lo mejor. Van a decir muchas cosas. Lo sé, pero ya no me importa lo que digan. Me importa lo que dejo de hacer por miedo a lo que dirán. Firmó los papeles. Devolvió las llaves. Salió del edificio sin mirar atrás. Esa tarde, volvió al hotel. Cuando entró a la habitación, Valeria lo notó distinto, más ligero, menos tenso. ¿Todo bien? Él sonrió. Renuncié. ¿Cómo que renunciaste? Carlos y yo. Tenemos caminos distintos. No podía seguir allí sabiendo que para ellos tú eras un problema de imagen. Valeria se quedó en misma sin silencio. Lo miró como si tratara de entender si hablaba en serio. ¿Y ahora qué vas a hacer? Alejandro se encogió de hombros. No lo sé. Tal vez empiece de nuevo. Tal vez haga algo que ayude a alguien más que a mí. Valeria bajó la mirada. Yo no pedí que hicieras esto por mí. Lo sé. Y por eso lo hice. Ella no pudo evitar sonreír, pero su expresión era ambigua. ¿Y si luego te arrepientes? Si te das cuenta que solo estabas atrapado por la culpa? Ya estuve atrapado por la culpa. Ahora estoy libre. Valeria suspiró. No, sé si puedo creerte del todo. No te pido que me creas hoy, solo que me veas mañana, y pasado, y después, hasta que mis actos hablen por mí. Al día siguiente, Alejandro fue a visitar a la madre de Valeria, una mujer de carácter firme que lo recibió en la puerta con el ceño fruncido. «Mira quién decidió aparecer», dijo. «No vengo a excusarme, vengo a decirle que estoy dispuesto a hacer las cosas bien. Eso lo debiste hacer hace años. Lo sé, y también sé que no merezco perdón automático, pero quiero estar cerca, no por obligación, por decisión». La mujer lo miró en silencio. Luego simplemente dijo, «Si le rompes el corazón otra vez, te lo rompo yo a ti». Ese mismo día, Alejandro se reunió con un viejo contacto del mundo social, un hombre que dirigía una ONG para mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad. «Quiero ayudar», dijo Alejandro, «financiar, construir algo, usar mi experiencia. No quiero seguir viviendo como antes». El hombre lo observó con una mezcla de sorpresa y respeto. ¿Y esta decisión viene de una historia personal? De una historia que aún no termina, y quiero que tenga un final digno. Mientras tanto, Valeria recibía el alta médica. Aunque debía seguir en reposo, ya no necesitaba estar internada. Cuando Alejandro fue a buscarla,
Ella lo estaba esperando con una pequeña maleta y una expresión neutra. ¿A dónde vamos ahora? ¿Dónde? Tú quieras, respondió él. ¿Y si digo que quiero volver a mi departamento? Te llevo. ¿Y si digo que quiero ir a donde estás tú? Alejandro sonrió. Entonces caminamos juntos. Se instalaron en un pequeño departamento que él alquiló cerca del hospital, no lujoso, pero cálido, decorado con libros, plantas y una cuna blanca esperando. Valeria se movía con cuidado. Alejandro aprendía. Preparaba té, compraba cremas especiales y hacía listas de nombres para el bebé. Una noche, mientras veían una película, ella le tomó la mano sin decir nada. Alejandro la miró. ¿En qué piensas? En que por primera vez en mucho tiempo no me siento sola. Y mientras afuera el mundo murmuraba, ellos encontraban un nuevo ritmo. No eran una pareja todavía, no del todo, pero eran dos personas reconstruyéndose desde los escombros, y eso era suficiente. La noche era tranquila, una de esas en las que el silencio pesa más que cualquier palabra, y cada sonido, por pequeño que sea, resuena como eco en el alma. Valeria se movía lentamente por el pequeño departamento, acariciando su vientre con una mano y sosteniendo una taza caliente con la otra. Alejandro, sentado en la sala, revisaba unos papeles relacionados con la fundación que comenzaba a planear. La luz era tenue, cálida. Todo parecía en calma. Alejandro, dijo Valeria de pronto, rompiendo la quietud. Él levantó la vista inmediatamente. Dime. Ella se sentó frente a él con los ojos bajos, como si ensayara mentalmente las palabras. Necesito decirte algo, y necesito que no me interrumpas. Él asintió dejando los papeles a un lado. Este bebé es tuyo, dijo ella finalmente, sin rodeos. La frase quedó suspendida en el aire como una nota sostenida. Alejandro no reaccionó de inmediato. No porque no lo esperara, sino porque en el fondo lo había deseado. Pero oírlo de su boca tenía otro peso. Lo sospechaba, respondió él, sin rabia, sin reproche. Lo sé, pero no quería confirmarlo. No quería darte ese poder otra vez. ¿Qué poder? El de entrar y salir de mi vida cuando quisieras. El de hacerme esperar. El de romperme sin darte cuenta. Alejandro asintió, con la mirada fija en ella. Tienes razón. Valeria pareció sorprendida. ¿No vas a defenderte? No, no esta vez. Hubo una pausa larga. Ella tomó un sorbo de su infusión. Alejandro respiró hondo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque tenía miedo. De ti, de tu rechazo, de que pensaras que lo hacía por dinero, por lástima, por venganza, y porque yo tampoco estaba lista para perdonar. Alejandro bajó la mirada. Su pecho se llenó de una mezcla amarga de culpa y alivio. ¿Y ahora? Ahora ya no puedo con esto sola. Y tú has cambiado. O al menos lo estás intentando. Lo estoy. Entonces, quiero que estés. Voy a estar. Valeria lo miró con los ojos vidriosos. No quiero promesas eternas. Solo constancia, presencia. Alejandro se acercó y con delicadeza colocó su mano sobre la de ella. Luego la deslizó hasta su vientre. Sintió el leve movimiento dentro. Un pequeño golpe, como una señal. «Hola, campeón», susurró y sonrió con los ojos brillantes. Desde ese día, las cosas cambiaron. No de forma dramática, pero con gestos pequeños. Alejandro empezó a leer sobre crianza, sobre partos. Se registró en clases virtuales de acompañamiento prenatal. Preparó una lista de médicos y clínicas. Valeria observaba cada gesto con escepticismo al principio, pero poco a poco fue bajando la guardia. Una mañana, mientras desayunaban, él comentó: «Estaba pensando en nombres. ¿Qué opinas de Emiliano si es niño? ¿Y si es niña? Entonces, Camila». Valeria rió. «¿Tan clásico? ¿Tienes mejores ideas?» Ella fingió pensarlo. «Si nace en luna llena, le pondremos Luna. Si nace en tormenta, le pondremos Trueno. Me gusta Luna. Trueno. Tal vez como segundo nombre», bromeó él. Ambos rieron con una complicidad nueva, ligera, genuina.
Pero ni todo lo construido en semanas podía borrar años de heridas sin dejar cicatrices. Una noche, mientras Alejandro preparaba la cena, Valeria recibió una llamada de una antigua amiga. Conversaron largo rato. Al cortar, su rostro se veía tenso. ¿Todo bien?, preguntó él. Sí. Bueno, no. Me dijo que mi nombre está saliendo en blogs de chismes, que hay fotos nuestras, teorías, insultos, lo sabía. Pero quise evitar contártelo para no preocuparte. ¿Evitarlo? Alejandro, ¿tú entiendes lo que es esto para mí? Yo no soy una figura pública. Soy solo una mujer que limpia habitaciones. Y ahora me están llamando la cazafortunas embarazada. Voy ya a hablar con mis abogados. Vamos a limpiar tu nombre. ¿Y luego qué? ¿Vas a borrar cada comentario, cada mentira, cada mirada de desprecio? No puedo prometer eso. Pero puedo prometerte que no estarás sola enfrentándolo. Valeria se puso de pie con esfuerzo, respirando hondo. A veces me pregunto si fue buena idea dejarte volver a mi vida. Y yo me pregunto si lo merezco. Ella lo miró a los ojos. Hubo un silencio duro, pero no frío. Pero estoy aquí, añadió él. No huyendo, lo sé. Y eso ya es mucho. Alejandro comenzó a moverse con más decisión respecto a la fundación. Puso a su equipo legal a trabajar en los trámites. Valeria, aún en reposo, ayudaba desde casa con ideas, nombres, propuestas. ¿Y si la llamamos Raíces?, sugirió ella un día. Porque no importa lo alto que quieras crecer, si no tienes raíces fuertes te caes. Alejandro la miró con admiración. Eres brillante. Solo soy alguien que aprendió a crecer desde el piso. Al final de ese mes, un periodista se acercó a Alejandro para pedir declaraciones sobre el escándalo. Alejandro aceptó bajo una condición: hablar en vivo, sin filtros. La entrevista se emitió a nivel nacional. ¿Está usted en una relación con la señorita Mendoza? Ella no necesita ser definida por mí. Es una mujer con una historia propia, una historia valiente. Y sí, espero estar a la altura de compartir la vida con ella y con el hijo que viene en camino. ¿El hijo es suyo? Alejandro miró directo a cámara. Sí, y es lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿No teme perder credibilidad empresarial? Prefiero perder contratos que perderme a mí mismo. El video se volvió viral en horas. Muchos criticaron, otros aplaudieron. Pero lo importante es que Alejandro y Valeria ya no se escondían. Esa noche, en casa, Valeria lo abrazó por primera vez, sin reservas. «Gracias», dijo ella. «¿Por qué? Por no correr, nunca más». Era una madrugada espesa, de esas en que el silencio parece más profundo y cada sombra parece esconder un suspiro. Valeria no podía dormir. Se removía en la cama, inquieta, con una presión incómoda en la parte baja del vientre. Alejandro dormía en el sillón con un libro caído en el pecho. «Alejandro», susurró al principio. No hubo respuesta. «Alejandro», repitió, esta vez más fuerte. Él abrió los ojos de inmediato, alerta. «¿Qué pasa?» «Me duele. No sé si es normal, pero este dolor no se va». Alejandro se acercó en segundos. «¿Cómo es el dolor?» «Constante, y ahora más fuerte, como si algo se estuviera rompiendo». Entonces un líquido tibio y repentino manchó las sábanas. Ambos se miraron. «Se rompió fuente», dijo él, pálido. «Es muy pronto. Faltan 2 semanas». Alejandro no esperó más. Tomó su celular, llamó a la ambulancia y empezó a ayudarla a vestirse. «Vamos a estar bien, vas a estar bien», repetía más para convencerse a sí mismo. Valeria apenas podía mantenerse en pie. El dolor aumentaba y los nervios le dificultaban respirar. «No quiero perderlo», murmuró. «No vas a perderlo. No mientras yo respire». En el hospital todo fue rápido y borroso. Enfermeras entrando y saliendo, médicos con rostros serios, monitores pitando. Alejandro no se separó de Valeria ni un segundo. «¿Puedo quedarme?», preguntó. Una enfermera dudó, pero el médico asintió. «Está bien, pero si se desmaya, lo sacamos». Valeria apretó su mano con fuerza. «No me sueltes, nunca». El parto fue complicado. La presión de Valeria subía
El ritmo cardíaco del bebé fluctuaba. El equipo médico hablaba en códigos. Alejandro no entendía, pero el sudor frío que bajaba por su espalda le decía que algo no iba bien. «Empuja, Valeria». Otra vez, ella gritó. Las lágrimas corrían por su rostro. Alejandro la sostenía, temblando. «Lo estás haciendo bien». Ya casi, ya casi. Un llanto breve, agudo, llenó la sala. Y de pronto, silencio. Un silencio aterrador. El bebé fue llevado de inmediato por los pediatras. No lloraba. Valeria, exhausta, lo miró con pánico. «¿Qué pasa? ¿Por qué no llora?» Alejandro también lo observaba, con el corazón latiendo en su garganta. «¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al bebé?» Los segundos se alargaron como siglos. Y entonces un sonido, un llanto fuerte, claro, quebró el aire. Valeria se echó a llorar. Alejandro cayó de rodillas, sin poder contener las lágrimas. «Gracias, gracias», susurraba una y otra vez. Una enfermera se acercó. «Es una niña, pequeña pero fuerte». Alejandro la miró aún arrodillado. «¿Una niña?» Valeria sonrió entre lágrimas. «Luna», susurró. «Se llamará Luna». Horas después, Alejandro la sostuvo en brazos por primera vez. Era diminuta, perfecta. Tenía una manchita de nacimiento en el hombro, igual que la que él tenía de niño. Valeria dormía, extenuada pero en paz. Alejandro acariciaba la cabecita de su hija con una ternura que nunca antes había sentido. «Hola, Luna», dijo. «Soy tu papá, y prometo que nunca voy a soltarte. Nunca». En los días siguientes, las visitas llegaron. Sofía, la amiga de Valeria, fue la primera, luego su madre. Algunos empleados del hotel, incluso la gerente que antes la ignoraba, pasaron con flores y palabras amables. La historia ya era pública, pero esta vez, no por escándalo. Era portada de un blog con el título «De millonario frío a padre entregado». La historia de Alejandro y Valeria conmovió a todos. Alejandro no se escondía. Caminaba por los pasillos del hospital con Luna en brazos, con ojeras pero con una sonrisa nueva, casi infantil. Cuando le entregaron el acta de nacimiento, lo dudó por un segundo. «¿Quieres que lleve tu apellido o el mío?», preguntó a Valeria. Ella lo miró. Los dos. Porque esta niña nació del amor y de la lucha. Alejandro firmó con manos temblorosas. Luna Mendoza Torres. Una tarde, mientras Luna dormía sobre el pecho de Alejandro y Valeria lo observaba, desde la cama ella dijo algo inesperado. «No sé si algún día volveré a enamorarme de ti como antes». Él la miró, sin dejar de acariciar la cabecita de la niña. «No te pido que lo hagas, solo que me dejes demostrarte quién soy ahora». «Pero que sí sé algo», añadió ella. «Esta versión tuya es la que siempre supe que existía». Alejandro la miró con los ojos brillantes. «Gracias por no rendirte conmigo, aunque lo hayas hecho por ti misma». Valeria se acercó y apoyó su cabeza en su hombro. «Ahora no estamos solos, y eso ya cambia todo». Esa noche, mientras la ciudad dormía, una luz tenue iluminaba el cuarto de hospital. Luna dormía tranquila. Valeria y Alejandro también, tomados de la mano. No eran perfectos, ni siquiera eran oficialmente una familia en términos legales, pero eran algo mucho más real, una historia reconstruida desde el dolor, una redención nacida del amor. 3 meses después del nacimiento de Luna, el sol entraba suavemente por la ventana del nuevo hogar de Valeria y Alejandro. No era un penthouse, ni una mansión con vistas al mar. Era un departamento modesto, pero lleno de calor, con paredes cubiertas de fotos recientes, dibujos de manos de bebé y una estantería con libros de maternidad mezclados con cuentos infantiles. Luna dormía en su cuna blanca, con un osito entre los brazos. Valeria preparaba café, mientras Alejandro cargaba una caja con papeles. «¿Estás seguro de que quieres hacer esto hoy?», preguntó ella. «Hoy es el día perfecto. La fundación abre oficialmente, y quiero que seas la primera en entrar». Ella sonrió incrédula. «Aún no entiendo cómo lograste hacer tanto en tan poco tiempo». «No lo hice solo», respondió él. «Lo hice contigo, con ella».
La Fundación Raíces abrió sus puertas esa misma tarde en un local reacondicionado al sur de la ciudad, colorido, acogedor, con una sala para talleres, una ludoteca para niños y oficinas sencillas. Nada ostentoso, todo funcional. El cartel en la entrada decía, para mujeres fuertes, que crecen incluso en la adversidad. Alejandro cortó la cinta, inaugural, pero le entregó las tijeras a Valeria para que hiciera el corte final. «Tú plantaste esta semilla mucho antes que yo», dijo. Ella lo miró con ternura. «Y tú regaste lo que pensé que estaba seco». En los días siguientes, la fundación empezó a recibir mujeres. Algunas con hijos, otras embarazadas, otras simplemente perdidas. Valeria se convirtió en el alma del lugar. Escuchaba con paciencia, daba consejos sin imponer, lloraba con ellas cuando era necesario. Alejandro, desde la parte administrativa, gestionaba donaciones, cerraba alianzas y, por primera vez en años, dormía tranquilo. Una tarde, mientras ordenaba archivos, Valeria entró en su oficina con Luna en brazos. «Tiene hambre», dijo riendo. «Yo también», bromeó él. «Pero puedo esperar». Valeria le entregó la bebé con confianza. Alejandro se sentó, dejó lo que hacía y se concentró solo en ella. «¿Te das cuenta?», dijo Valeria mirando la escena. «Eres otra persona». «No, soy la misma. Solo, ahora entiendo lo que importa». Una noche, después de acostar a Luna, salieron al balcón. La ciudad respiraba en calma. El aire era fresco. «¿Sabes qué me asusta?», dijo Valeria con la cabeza sobre su hombro. «¿Qué?». «Que esto se sienta tan real, tan bien». «¿Y por qué asusta?». «Porque tengo miedo de que se rompa». Alejandro la abrazó más fuerte. «No puedo prometer que todo será perfecto, pero puedo prometerte que, si se rompe, estaré ahí para recoger cada pedazo contigo». Ella cerró los ojos. «Entonces, no necesito más promesas». Poco a poco su historia comenzó a inspirar a otros. Alejandro fue invitado a hablar en universidades, en foros de responsabilidad social, pero nunca hablaba como empresario, hablaba como padre, como hombre que se equivocó y que eligió cambiar. Un día en una entrevista le preguntaron, ¿cuál fue el momento más oscuro de su vida? Él pensó un instante. Ver a Valeria caer en mis brazos al borde de perderlo todo y darme cuenta de que yo era responsable, no por mis acciones, sino por mi ausencia. ¿Y su momento más luminoso? Alejandro sonrió. Oír a Luna llorar, porque ese llanto me enseñó lo que significa estar vivo. Carlos, su ex socio, intentó volver a contactarlo. Le ofreció recuperar su lugar en la empresa, dinero, poder, influencia. Alejandro rechazó todo. Ya no me interesa construir torres, que no toquen el corazón de nadie. Un sábado por la tarde, organizaron una jornada comunitaria en la fundación. Valeria hablaba con un grupo de mujeres jóvenes y Alejandro jugaba con Luna en una manta en el suelo. Una niña se le acercó y le dijo, «¿Usted es el señor que cuidó a su esposa cuando estaba malita?». «Sí», respondió él sorprendido. «Mi mamá dice que los hombres buenos son como los cuentos, pero yo creo que usted sí existe». Alejandro sonrió, conmovido. «Gracias, y dile a tu mamá que sí existen, pero a veces tardan en aprender». Esa noche, cuando Luna ya dormía, Valeria lo abrazó desde atrás en la cocina. «¿Sabes?», dijo. «Creo que me estoy enamorando de ti otra vez». Alejandro se giró lentamente, con los ojos húmedos. «¿De verdad?». «Sí. No de quién fuiste, sino de quién eres ahora». Él la besó en la frente y susurró, «Entonces, todo valió». La pena. Pasaron los meses. Luna crecía fuerte, sonriente. Valeria retomó su carrera con el apoyo de Alejandro. La fundación se expandió y otras ciudades comenzaron a replicar el modelo. Una tarde, en la playa donde alguna vez fueron felices y luego tristes, Alejandro se arrodilló, con Luna en brazos. «No te pido que me digas que sí ahora, pero quiero que sepas que si algún día quieres casarte otra vez, seguiría eligiéndote a ti».
una y otra vez. Valeria, sorprendida, no respondió. Solo lo abrazó y en su oído susurró: «Ya estás en casa». Si esta historia tocó tu corazón tanto como a nosotros al contarla, no olvides apoyarnos con un like y compartiéndola con alguien especial. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias llenas de emoción, verdad y segundas oportunidades. Gracias por acompañarnos.